Conectados con Dios, conectados entre nosotros, es el tema que estamos elaborando en estos días. Y en el día de ayer estuvimos enfatizando el aspecto de nuestra amistad con Dios, cómo nosotros podemos disfrutar de la realidad de que Dios nos ha ofrecido su amistad. Es un privilegio incalculable en su valor y nosotros debemos apreciarlo, atesorarlo y actuar debidamente a esa condición en la que Dios nos ha colocado como sus hijos, de no ser solamente miembros del nuevo pacto, no ser solamente cristianos, creyentes, sino amigos de Dios, y cómo eso nos coloca en una posición privilegiada. Pero eso tiene sus elementos, eso tiene sus condiciones. El Señor no anda con cualquiera, y es algo que estuvimos viendo en el día de ayer. No se deleita en cualquier actitud, en cualquier cosa. Y en ese aspecto quiero que veamos la relación que va a tener esa amistad con Dios, con la amistad matrimonial, que luego vamos a estar también considerando a partir de esta noche, si el Señor así lo permite. Y es básicamente ver tres elementos que constituyen parte vital de esa relación o esa amistad que nosotros tenemos con Dios. Pudiéramos mencionar muchas otras cosas, pero creo que son tres conceptos básicos que es bueno que tengamos pendiente para nosotros reconocer esa amistad con Dios y ver la relación que tiene esto o guarda con nuestra amistad matrimonial. En otras palabras, si somos amigos de Dios, eso se va a desbordar a las demás relaciones que nosotros tenemos, y particularmente a la relación matrimonial, porque estos elementos nos acercan a Dios, pero nos colocan en una posición espiritual ventajosa para nuestra relación matrimonial. Si somos amigos de Dios, mientras más íntimos, mejor estará nuestra relación matrimonial. Ese es el punto. Mejor desempeñaremos nuestro rol como esposos y esposas. Y ver entonces también tres pasajes, o sea, tres elementos de esa amistad con Dios, y luego tres pasajes para estimularnos a cultivar, a desarrollar, a cuidar esa amistad con Dios. ¿Cuáles son estos elementos importantes? La Escritura dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Dios, al ser nosotros amigos de Dios, nos va a mostrar lo que a Él le agrada. Y si queremos andar con Él, debemos ir por donde Él va. No somos nosotros los que trazamos la pauta. El que quiere caminar con Dios debe seguirle. El que quiere caminar con Dios debe andar por su camino, no nosotros implantar el nuestro. Y Dios es santo, como hemos cantado, y ahora pedimos que nos santifique para poder andar con Él. Hay como requisitos, hay elementos indispensables de una amistad con Dios que es saludable y en la que Él se deleita. Y el primer elemento que quiero mencionar es el tema de la piedad o el temor a Dios. El tema de la piedad o el temor a Dios. El Salmo 4, en el versículo 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dice: ha escogido al piadoso para sí. Hay textos del Antiguo Testamento que hablan de la justicia, de la piedad, y pareciera, si no lo interpretamos a la luz de la plena revelación del nuevo pacto, que Dios exige ciertos requisitos para entonces relacionarse con nosotros. Pero la verdad es lo que Pablo nos explica en Romanos, de que nosotros, siendo enemigos, fuimos justificados. La verdad es que si Él nos trató con ese amor y esa condescendencia siendo sus enemigos, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Dios nos justifica, nos salva, y entonces podemos producir las buenas obras, la piedad, la santificación. No al revés. Pero es para que no malinterpretemos algunos textos del Antiguo Testamento que parecieran decir que necesitamos justicia para poder entonces relacionarnos con Dios.
Y un texto como este pareciera decirlo, sabed que Jehová ha escogido al piadoso. Tienes que ser piadoso primero para entonces yo escogerte. Y no es la realidad de la revelación plena de las Escrituras. Pero sí nos está diciendo el pasaje que el deleite de Dios está en la piedad de su pueblo. Dios se deleita en que seamos santos. Dios se deleita en que andemos en su temor. Dios se deleita en que nosotros le tomemos en cuenta a la hora de desempeñarnos en el día a día. Dice el Salmo 12, sin embargo, en el versículo 1, siendo esto así que Dios ama esa piedad, sin embargo, dice el Salmo 12, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Como eso es lo que Él ama. Pero óyeme, están escasos los hombres piadosos, los hombres y las mujeres piadosos. Y debe preocuparnos. Debemos ser una diferencia. Debemos amar lo que Dios ama. Y si Él ama la piedad, nosotros debemos anhelar ser piadosos también. ¿Y quién es el hombre piadoso? El hombre piadoso es alguien que quiere agradar a Dios. Es alguien que busca que Él sea complacido en todo. John Murray fue alguien que escribió acerca del temor de Dios y habla acerca de la piedad. En uno de sus escritos él dijo, la piedad es conciencia de Dios. O sea, es vivir conscientes de Él, vivir conscientes de su presencia. Y sigue diciendo, un sentido dominante de la presencia de Dios en todas las cosas. Significa que nunca pensaremos, hablaremos o actuaremos sin el sentido subyacente de la presencia de Dios, de su juicio, de nuestra relación con Él y de su relación con nosotros, de nuestra responsabilidad hacia Él y de nuestra dependencia de Él. Esta conciencia de Dios es la que se identifica como el temor de Dios, una reverencia profunda ante su majestad y terror ante sus juicios. Moisés vio la zarza ardiente y se fue acercando. El Señor le dijo, detente. Pareciera que es otro Moisés, diferente del que estuvimos hablando ayer. Yo no hablo con nadie como con Moisés, cara a cara. No te acerques, quita el calzado de tus pies. ¿Ven los dos elementos allí? Hay majestad ante la gloria de Dios. Hay un sentido de temor, de acercarnos como nosotros quisiéramos, en nuestros propios términos. Dios que me acepte como yo soy, punto, se acabó. No. Él pone las reglas. Nosotros tenemos el privilegio de tener comunión con Él, relación con Él. Y si Dios nos ha permitido ser amigos suyos, deberíamos anhelar no hacer nada que afecte esa amistad. ¿No es así? Deberíamos anhelar poder complacerle en todas las cosas. Cuando uno ama a una persona, que uno puede hacerle el regalo que le gusta. Yo tuve la oportunidad, mi esposa y yo yo estuve ministrando en Colombia y fui a dar unas clases en un seminario. Y obviamente Colombia es la tierra del café, ¿no es así? Bueno, pues yo tengo algunos amigos que son amantes del café. Yo amo el café, pero no como ellos. O sea, son personas que están dispuestas a hacer cosas por adquirir el de Etiopía, el café y yo por lo tanto vine y les traje un paquete de café particular. Yo pregunté, dime cuál es un café bueno para llevárselo. Y yo quiero complacerlo. Yo quiero que él se alegre cuando lo vea. Cuando yo le mencioné que le había traído algo, todavía no se lo había entregado, se lo dejé para que se lo entreguen mañana. Pero cuando yo le dije que ya yo le había traído un café, ya inmediatamente me pone una nota feliz porque él le complace. Imagínense, hermanos, somos amigos de Dios. ¿Qué le regalamos a Dios? Ustedes han tenido esas personas que tú dices, ¿y qué yo le regalo a fulano? Tiene de todo.
Pero el punto es el gesto, ¿verdad? Decimos en el fondo, lo importante es el gesto. Se acordó de mí, pensó en mí. Dios quiere que pensemos en Él. Dios quiere que actuemos siempre conscientes de que Él está ahí. Y vuelvo por eso y traigo el punto. Mientras mejor amigos seamos de Dios, mejores nos relacionaremos con los demás, especialmente con nuestro cónyuge. Porque es que una persona así, que está deseoso de agradar a Dios, va a agradar a Dios en todo lo que tenga que ver con lo que Él ha dicho del matrimonio. ¿No es así? Entonces, yo quiero complacer a Dios, quiero agradar a Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5, procuramos siempre serle agradables. Y Él me ha dicho que trate a mi mujer de tal manera. Y Él me ha dicho que trate a mi esposo de tal manera. Entonces, mientras más viviendo consciente de su presencia yo esté, mejor marido seré, mejor mujer seré. ¿Ven el punto? Nos conviene a todos estar cerca de Dios. ¿Por qué nos alejamos? Entonces, ese piadoso quiere agradar al Señor en todo. Quiere agradar al Señor en todo. Hay un estilo de vida. Hay una conducta que se corresponde con la piedad. Hay una actitud correcta hacia Dios y una conducta que se desprende de esa actitud. Van de la mano. Es en 1 Timoteo 2:9 que escuchamos a Pablo decir: las mujeres que se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestido costoso, sino con buenas obras. Y ahora noten esta expresión que él usa: como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. O sea, hay una manera de vivir, y en este caso una manera de vestir, de lucir, que es correspondiente con alguien que es amigo de Dios, que teme a Dios. Tiene que haber una diferencia. Yo soy un amante del progreso del peregrino. Y me fascina cómo Juan Bunyan presenta a Peregrino, a Cristiano, con su amigo fiel, llegando a la Feria de la Vanidad y describiendo cómo la gente los veía a ellos como raros. No se visten como nosotros, no hablan como nosotros. Hay algo diferente en esta gente. Bueno, en el creyente hay un vestir diferente, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esa piedad se manifiesta, no es algo, no, mi piedad es interior. Dios lo sabe. No, Dios lo sabe, es verdad, pero se ve. Puede notarse algo. La piedad se exhibe. Es inevitable mostrar que tememos a Dios. Mientras hay alguien que no le tiene ningún problema en que haya chistes de color pasado, y el creyente no puede reírse de cosas que el mundo se ríe de ellas, porque tememos a Dios. Hay una diferencia. Decía J.I. Packer, el deseo más anhelado de un hombre piadoso es exaltar a Dios con todo lo que es, en todo lo que hace. Que Dios se lleve la gloria, que Dios sea agradado. La piedad no es una segunda obra de gracia. Es que aquel es piadoso, yo soy solo creyente. No. Todo creyente tiene que ser piadoso. La piedad es la marca que distingue al Hijo de Dios. Tenemos que crecer en ella, pero todos tenemos que ser piadosos. Tenemos que ejercitarnos en ella, como dice Pablo, que debemos ejercitarnos para la piedad. Pero todos somos piadosos. Algunos tienen sus músculos espirituales más desarrollados que otros. Pero todos debemos anhelar ser piadosos. Habrá algunos que podrán mostrar músculos espirituales que nos dejarán a nosotros como, wow, asombrados. Pero todos debemos tratar de estar en forma. Aunque yo no tenga los músculos, pero espiritualmente en forma. Todos estamos en el gimnasio de la piedad, según lo que Pablo nos dice. Oigan lo que dice Pablo a Tito en Tito 2:11.
la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Y siempre, amén. Amén. Ahora digan amén a esto también. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Muy bien, muy bien. Te estás comprometiendo con tus palabras. Dios quiere que todos seamos piadosos. No es que el hermano fulano y el hermano fulano, esos son piadosos de otra categoría. No, yo me conformo con... No te conformes. Trata de ser el hombre, la mujer más piadoso que se pueda hacer. Ese debe ser tu anhelo. Ojalá que todos compitiéramos para ser piadosos. Eso no es una mala competencia, si se puede llamar de esa forma. Porque Dios anhela que seamos piadosos. Ahora, traduce eso a cómo vive una mujer piadosa en su matrimonio. Traduce eso a cómo vive un hombre piadoso en su matrimonio. Y verán cómo eso incide, eso afecta. La amistad con Dios afecta a la amistad matrimonial, sin duda. Porque cuando tú vives consciente de la presencia de Dios, entonces tú estás recordando la asignación que Dios te ha dado en ese matrimonio. No, ella que haga su parte, si no, yo no voy a hacer nada. Y eso es algo tan práctico que hasta afecta a la intimidad. Lo voy a tener de castigo por lo que me dijo. Eso no es una actitud piadosa. Amén, dijeron por aquí. Ya hay dos que pensamos así. Hermanos, eso afecta a todo en el matrimonio. O es que nosotros de alguna manera departamentalizamos nuestra vida y creemos que el tono incorrecto que yo usé para hablarle a mi mujer, Dios está mirando para otro lado. Lo departamentalizamos tanto que nosotros somos capaces de venir aquí o a la iglesia cuando estemos reunidos como iglesia el domingo y cantar como ángeles. Porque con estos himnos uno se emociona y wow, y aquí yo no conozco a muchos de ustedes, pero si es por la carita de ángel que ponen, yo digo, no, pero eso aquí... ¿Ustedes se imaginan en la pantalla gigante aquí? La carita de la hermana fulana y del hermano sutanejo cantando con los ojitos cerrados. Y después otra imagen aquí, un video. Peleando. Una radiografía del corazón guardando amargura. Un electrocardiograma espiritual. Saliendo amarguras, enojo, ira, maledicencia, como dice Pablo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué pensamos que por momentos yo puedo vivir como si Dios no estuviera ahí? No es solamente cuando vienen los problemas y nos ahogamos en ellos y nosotros vivimos como si Dios no estuviera ahí para darnos esperanza, levantarnos el ánimo, como si Dios se hubiera muerto, como le dijo la esposa a Martín Lutero. Cuando se vistió de negro, le dijo, ¿y qué pasó? ¿Hay un funeral? Sí, no, Dios se murió porque mira cómo tú estás, le dijo la esposa a Lutero. Y a veces vivimos así, pero no solamente en momentos de angustia, a veces cuando albergamos actitudes del corazón que son orgullosas o pensamos que yo no debo asumir una actitud de servicio ante otro, ante ella o ante él en el matrimonio, ante mis hijos. Dios lo ve, Dios está ahí también. Dios está ahí cuando hablamos, cuando nos enojamos, Dios está ahí cuando nos castigamos con el látigo del silencio, como se dice. Dios está ahí.
Dios ve tu corazón, Dios ve tu actitud. Entonces podemos hacer una cosa aquí cantando y podemos hacer otra aquí en nuestro hogar. Y no debe ser. Dios quiere que haya una actitud correspondiente para la piedad, porque tú eres amigo de Dios. Y esa amistad con Dios debe reflejarse en tu relación matrimonial. Otro elemento importante, además del temor de Dios y la piedad, es la ternura y sanidad de conciencia. La ternura y sanidad de conciencia. Dice Hechos 24:16 el apóstol Pablo: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Hay algo que este texto dice que Pablo hace. Él se esfuerza. Y lo que él quiere, dice el texto, es conservar una conciencia irreprensible. Tratar de mantener una conciencia irreprensible. Pero no solo delante de Dios, y lo principal es hacerlo delante de Dios, sino también dice delante de los hombres. Porque hay una correlación. Hay una correlación. Yo no puedo ser solo decir, no, yo voy a tener una conciencia irreprensible con lo que tiene que ver con Dios. Con lo que tiene que ver con los hombres es otra cosa. No. Él dice las dos cosas. ¿Y qué es una conciencia sana? ¿Qué es una conciencia que está funcionando bien? Todos tenemos conciencia. Dios nos hizo con conciencia. Es uno de los aspectos, lamentablemente, menos conocidos por los hijos de Dios. O sea, pensamos en el hecho de que tenemos una mente, tenemos emociones, tenemos voluntad. Normalmente se mencionan estos elementos en la constitución humana y la conciencia se deja fuera. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia habla mucho de la conciencia. En el Antiguo Testamento lo menciona más como el alma, el corazón, el asiento de lo que nosotros somos. Pero no podemos ignorar el funcionamiento de la conciencia si queremos vivir vidas piadosas y mantener una amistad con Dios. Nosotros no podemos hacer cosas que podamos echar debajo de la alfombra y seguir pretendiendo que Dios va a estar contento con nosotros. No, tenemos que tratar de vivir con una limpia conciencia. Dice 1 Timoteo 1:19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Es algo tan importante que si algunos no oyen la voz de la conciencia y viven contra los dictados de la conciencia, pueden naufragar de la fe. Pablo dice, algunos han naufragado de la fe por esa razón. Es algo serio. No es cualquier cosa. Hay una relación entre la apostasía y la manera en que funciona la conciencia. Y tú y yo necesitamos mantener saludable el funcionamiento de nuestras conciencias. Ustedes conocen el experimento del perro que ladraba, pero cada vez que ladraba le daban un golpe. Terminó no ladrando, porque si cada vez que ladro me dan un golpe, pues no hablo. Y hacemos eso con la conciencia. Hacemos algo primero y la conciencia dice, eso no está bien. Y volvemos y lo hacemos. La conciencia nos dice, no está bien. Y ignoramos lo que dice la conciencia. ¿Sabe lo que hace la conciencia? Se calla. No le digo más. Y así es que el hombre se entrega a veces a cosas que antes ni se hubiera imaginado que lo hubiera hecho. Bueno, hermano, no es triste enterarnos cada cierto tiempo de hombres del ministerio que caen. No bien salimos del asombro de un caso cuando viene otro caso más esta semana pasada. ¡Wow! Rompe el corazón, pero eso no sale de la noche a la mañana. Es dejando de escuchar la voz de la conciencia. Y cuando nosotros cauterizamos la conciencia, porque hay enfermedades de la conciencia, y hay una conciencia cauterizada, así como se engrosan las arterias, y de aquí de seguro aquí hay algunos médicos, eso afecta el funcionamiento del cuerpo, de los órganos y efectivamente el corazón.
Asimismo la conciencia empieza a tener callos y se endurece, se cauteriza y se torna insensible. ¿O cuán sensible era la conciencia de un David que cuando le cortó un pedacito del manto a Saúl se sentía mal? ¿Cómo yo voy a hacerle eso al ungido de Jehová? Por cortarle un pedacito de la tela del manto de Saúl. Pero fue el mismo David que se acostó con Betsabé. ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre puede tener una conciencia súper sensible en un momento dado y luego tornarse insensible. Por eso en esa amistad con Dios nosotros tenemos que ser aquellos que se mantengan conscientes de la presencia de Dios en temor y piedad, atentos a esa conciencia que nos dice si algo es bueno o es malo, o si algo es mejor o más excelente. Es la conciencia la que nos dice acerca de esto. El puritano Richard Sibbes dice, la conciencia es o el amigo más grande o el enemigo más grande del mundo. Porque tú lo puedes ver como una ayuda o terminas después viéndolo como un enemigo. No vayas por ahí. No vayas por ahí. Acuérdate de lo que tú hablaste con tu esposo. Pan no hizo caso. La conciencia es un amigo o es un enemigo. Ay, yo no quiero que me diga más. Yo me siento mal. Me vive la conciencia diciéndome lo que yo debo hacer, lo que no debo hacer. Pablo dice, me esfuerzo siempre. Es algo que hay que hacerlo con esfuerzo. No es algo que simplemente ocurre. Otras versiones traducen la frase procuro. Y el verbo solamente se usa aquí en ese texto que yo les leí. Y se usa en otros lugares de la literatura para referirse a un tipo de entrenamiento que somete al cuerpo para asuntos atléticos o que demanden algún tipo de destreza. Me entreno para poder hacerlo correctamente. Pablo dice, yo me esfuerzo por tener ese tipo de conciencia delante de Dios y de los hombres. Hay un esmero en mantener esa conciencia funcionando nítidamente por amor a Dios. Delante de Dios y delante de los hombres. Dice, yo me esfuerzo siempre. ¿Para qué? Por conservar una conciencia irreprensible. Una conciencia que no nos diga, eso no. No, que la conciencia no haya nada que nosotros vivamos, que hay una cola que siempre se está pisando nuestra, que anda por ahí. Sí, él es muy bueno y aquello y lo otro, pero hay áreas de su vida que él no le da mente. Él es muy buen papá, pero como esposo, ella es una buena mamá, se desvive por esos muchachos, pero la manera como trata al marido. Pablo dice, yo no quiero tener colas que me pisen. Yo no quiero tener colas que me pisen, yo quiero ser irreprensible. Ahora, irreprensible no significa sin pecado. Y es lo hermoso de esto. Es el hecho de que nosotros fuimos limpiados en nuestras conciencias, como nos enseña Hebreos capítulo 10. Cuando vinimos al Señor, nuestras conciencias fueron limpiadas. Y se mantienen siendo limpiadas con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. No que nos limpió, nos limpia de todo pecado. Ahora eso demanda y exige un reconocimiento del pecado que veremos en un instante. Una sensibilidad al pecado. Un corazón que llama al pecado por su nombre. O sea, no somos atrevidos en Dios que me acepte como yo soy. No. Si eso no le agrada al Señor, a mí tampoco me debe agradar y yo debo hacer todo el esfuerzo por dejar el pecado y hacer lo que tengo que hacer. Porque no es solo lo que yo hago incorrecto, se trata también de lo que yo dejo de hacer a veces. O sea, tú puedes ser que tú no estés entregado a una vida licenciosa.
pero quizás tú no estás haciendo positivamente las buenas obras en las que Dios quiere que tú y yo andemos. ¿Dónde están esas obras? Cristo murió para eso. Dice que Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. No, en tu vida no se te puede mencionar ni en el trabajo, ni en la casa de cosas, pero así mismo tú no te dejas sentir en nada que tú haces para la gloria de Dios. No, Dios quiere que tú seas útil en el reino de Dios, que nos gastemos en el reino de Dios, porque esta vida es corta y hay que usarla bien. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, hasta de eso la conciencia nos dice, no, es verdad que tú te estás portando bien, pero tú no estás haciendo nada. Y imagina a un hombre líder en su hogar que no haga nada. No, hay cosas positivas que tenemos que hacer, de dirección a nuestros hijos, santificación a la mujer. Hay un liderazgo espiritual. ¿Cómo estás tú en ese sentido? Los pastores viven exhortando a los hombres que asuman el liderazgo en el hogar, porque hay un liderazgo que hay que ejercer y cosas que enseñar y ministrar. ¿Tú te estás preparando para poder ser un líder que instruya bien a los hijos? ¿Tú te estás preparando para ser un discipulador de tus propios hijos? ¿Qué aporte le estás dejando en su mente y en sus corazones? No, la vida pasa y tú te preparas bien para todo lo que tiene que ver con tu trabajo o con tu negocio. Y estás en el tope, has leído los últimos libros que tienen que ver con negocio, con superación personal en esto y aquello. ¿Y tu vida espiritual qué? ¿Y lo que tienes que enseñar a tu familia qué? ¿Estás tú conociendo cada vez más del Señor? ¿Estás estudiando teología? ¿Estás leyendo biografías que te estimulen? Y las están compartiendo con tus hijos de alguna forma o de otra. ¿O cuál es tu prioridad? Las cosas que se quedan en este mundo. Porque si yo les pregunto, yo sé que todos van a decir que lo primero es Dios. El problema es cuando tratamos de traducir eso al día a día y no se ve así. ¿Ven? No se trata solo de yo dejar de pecar en no transgredir la ley de Dios. Se trata también de hacer la voluntad de Dios positivamente en muchas cosas. Y recuerden, Él dice, delante de Dios y delante de los hombres me esfuerzo. O sea, yo vivo para que Dios no tenga nada con lo que mi conciencia me acuse delante de Dios, pero nada también que yo no tenga cuentas pendientes con los hombres. No, él es maravilloso, lo único que él es un malapaga. Un testimonio terrible para el reino de Dios, que una persona sea malapaga, un creyente. Entonces, esas son el tipo de cosas en las que tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque somos amigos de Dios. A usted no le han dicho a veces, tú eres amigo de fulano. Ese amiguito tuyo me debe tanto. Entonces, hay algunos que le dicen eso a Dios. Ese amiguito tuyo me debe tanto. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, para el Señor. Es que hasta que Él no me diga tal cosa y haga aquello, yo conmigo que ni cuente, le dice la mujer, habla la mujer de un hombre. Pero dice la Biblia que tú debes hacer lo que debes hacer como para el Señor y no para los hombres. Tú porque no sabes lo que es vivir con ese hombre. Yo no me estoy inventando esto, son cosas que uno oye en las oficinas. Porque la Biblia se aplica a todo el mundo, excepto para mí cuando yo estoy con mi problema con mi mujer y con el esposo. Ahí ya es otra historia.
Ahí se necesita otro manual. No es este. Es este manual de la palabra de Dios. Y con Él es que estamos comprometidos. Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón para el Señor. Y algunos están casados con alguien que todavía no conoce al Señor. ¿Y qué les pide Dios? Que hagan la parte que les corresponde, independientemente de que la otra persona todavía no conoce al Señor. Esperamos que lo conozca pronto por tu testimonio. Pero entonces, tú si tienes un marido cristiano o una mujer cristiana y le estás poniendo requisitos a Dios para poder obedecerle. Y entonces, ¿se va a comportar mejor el que está casado o la que está casada con un incrédulo que tú que estás casado con un creyente? No, no debe ser. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Menos ese marido mío. Pero oigan lo que dice Pablo, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Simplemente para tú tener una limpia y una buena conciencia, haz lo que Dios te pide. Simplemente. ¿Recuerdan a Pepe Grillo en Pinocho? El inventor de Pinocho quiere que el niño sea real. Aparece el hada azul que le da vida a su marioneta, pero se queda con el cuerpo de madera. Y lo que hace el hada es asignarle a Pepe Grillo para que actúe como la conciencia de Pinocho y pueda alejarle de problemas y de malas decisiones. El problema de Pinocho era las mentiras, ¿saben? Por eso le crecía la nariz. Y se metía en problemas. Había falta de honestidad. La conciencia era que le decía, Pinocho, por ahí no. Pinocho, esa gente son malas. Pinocho, cuídate. Y eso es lo que hace la conciencia con nosotros. Y nosotros a veces actuamos como Pinocho. Nos mentemos un cuento a nosotros mismos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y si la nariz creciera, algunos tuviéramos una nariz muy larga. Hermanos, una conciencia que funciona bien es una bendición. Pero cuando no funciona bien, nos metemos en problemas y a veces afecta el matrimonio de una manera sensible. ¿Saben por qué? Porque no estamos conscientes de que la conciencia no está funcionando correctamente. No estamos viviendo para Dios, estamos viviendo para los hombres. Y a veces para nosotros mismos de manera específica. Así que, ¿cómo vive un cónyuge que se está esforzando por tener y mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres? ¿Cómo vive? Entonces, si antes de tú decir lo que vas a decir, tomas conciencia de que Dios te está viendo y la conciencia te dice, no lo hagas, y tú obedeces y te refrenas. O antes bien dices, no, yo voy a usar mis labios para edificar y no para destruir, como trataremos de ver un poco más adelante. ¿Hasta qué hora que yo tengo para no...? Hasta las 12. ¿Es así? ¿Serio? No, sí, es así. Wow, me encuentro mucho, pero está bien. Porque yo creo que yo tengo como media hora hablando, si no que le dé para allá. Por lo menos hay uno que se va a quedar aquí. Yo no sé lo que los otros van a hacer. En tercer lugar, porque les he mencionado el temor de Dios y la piedad, les he mencionado la conciencia. El tercer elemento para una amistad con Dios es un espíritu contrito y humillado. Un espíritu contrito y humillado.
Un espíritu contrito es alguien que admite su pecado, es alguien que confiesa su pecado, sensible al pecado. Es lo que la Biblia llama el pobre en espíritu. Es, como dice el Salmo 34, un quebrantado de corazón. Dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Hay expresiones que son, uno las lee y ya está acostumbrado a leer estos versículos, pero que son extrañas para hablar de un Dios que no tiene cuerpo. Cercano está el Señor. ¿Qué tan cerca es? ¿1 metro? ¿2 metros? Pero Él está cercano. Lo que Dios nos quiere dejar saber es, yo me siento feliz con alguien que tiene un espíritu quebrantado. Yo me deleito en estar conviviendo con alguien que es sensible al pecado. Alguien que lo ve por lo que es el pecado y que no lo justifica. Yo moro felizmente en alguien que reconoce la maldad de su corazón y que adquiere mi perdón. No con el que se justifica. Por eso recuerden aquella parábola. ¿Cuál fue el que descendió a su casa justificado? El que se reconoció pecador. El otro decía, uff, qué bueno que yo no soy como aquel, ni como aquel. Yo no soy ni ladrón. Y Dios dice, no, el que descendió justificado, el que dijo, Señor, yo no soy digno de estar cerca de ti. Y de ese dice Dios, ay, yo sí quiero estar cerca de ti. Dios se acerca. Es increíble. Dios puede estar más cerca de alguien que antes. Yo no lo entiendo, pero es lo que dice la Biblia. Dios puede estar más cerca de mí mañana que lo que está hoy. En su manifestación, en su revelación de amistad, como la veíamos en el día de ayer, en darnos a conocer cosas de Él que yo no conocía. Él se revela más de sí mismo, se deleita en darse a conocer en esa amistad. Debemos anhelar, cultivar más y más esa amistad. Oh, qué malo es la presión que esta vida nos está colocando, como decía nuestro hermano Álvaro ayer. Hay tanta demanda de nuestro tiempo que no pensamos en cómo pasar tiempo con Dios, en reflexionar, en meditar en Él, en deleitarnos en su palabra. La vida se nos va y no aprovechamos la amistad de Dios. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, un corazón roto. Un corazón dolido. ¿Cuándo fue la última vez que tú percibiste un corazón quebrantado por algo que tú dijiste, no debí pensar eso, no debí hablar eso, no debí hacer eso? Y tu corazón dolido delante de Dios. Y el Dios de los cielos sonriendo. Eso es lo que yo quiero ver en ti, mi hijo. Eso es lo que yo quiero ver. Dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Él pudo haber usado otra expresión para describirse a sí mismo. Así dice el misericordioso. Así dice el Dios de toda bondad. Y eso hubiera sido cierto, ¿no? Pero no, así dice el alto y sublime. Y es como si nos hubieran puesto a mirar hacia la estratosfera. ¡Wow! Allá está Dios, qué alto. Como si fuera inalcanzable. Moisés, no te acerques. Y después habla con él cara a cara. El alto y sublime. Y también habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Es santo como hemos cantado. Pero Él ve ese quebrantamiento del corazón, y dice, yo también moro con ese. Yo vivo con ese. Yo me deleito de andar con ese. De manera que ven cómo esa amistad tiene sus requisitos. Dios tiene sus normas. Si tú quieres ser amigo de Dios,
Procura tener un espíritu quebrantado. No seas orgulloso, no seas altivo, porque dice que Él vivifica el espíritu de los humildes y de los contritos. Él se deleita en verte desmoronarte por tu conciencia de pecado y vivificarte. Es como si tú cayeras muerto, por eso usa el término vivificar. Tú te ves como muerto. ¿Cómo se vio Isaías? Es un hombre de labios inmundos. Yo soy deshecho, estoy. Dejé de ser. ¡Ay de mí! Él se vio muertecito. Y Dios le dijo, ven, ¿a quién enviaré? Envíame a mí, le dijo Isaías. ¿A quién enviaré? Yo no por eso voy a dejar de enviarte, Isaías. Y Él se deleita en vivificarte y levantarte, como si tú surgieras de las cenizas, de como muerto. Él te levanta y te da vida. Es maravilloso. Pero Él quiere ver ese espíritu. Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A este miraré. Mira a todo el mundo. Pero en este yo voy a detenerme, voy a contemplarlo. Ven, hay una relación de cercanía con Dios. En este me voy a fijar de una manera especial. Como se fijó de Enoc, de Noé, de Moisés y de Abraham. Y dice, yo me fijo en este, el que es así, que tiene un espíritu humilde. Llevemos eso al matrimonio. Estamos en oración. Señor, perdóname otra vez yo con mi cosa. Nos levantamos de la oración. Tú con tus cosas siempre. No puede ser. Tiene que haber una correspondencia de la amistad con Dios y la amistad matrimonial. Entonces, si yo tengo un espíritu contrito, yo me voy a doler del pecado y lo voy a celebrar pecando contra mi mujer o contra mi marido. No tiene sentido. ¿Ven? Debe haber una correspondencia entre la amistad con Dios y la amistad matrimonial. Un humilde de espíritu reflejará esa humildad de muchas maneras en sus relaciones sociales. Esa contrición espiritual, ese quebrantamiento espiritual, luce de cierta manera en la relación con sus semejantes. Dios habló de este rey cuando actuó al encontrar la ley. Dijo, se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. El Señor se fijó en eso. O sea, el Señor, no podemos pensar de Él como, está tan ocupado el Señor, que eso que tú estás viviendo, de tú en un momento a solas con el Señor, y el Espíritu te hace consciente de un pecado que tú has cometido, y tú te arrepientes en su presencia. Eso que está pasando, el Señor está poniendo desde el cielo un rayo de luz, fijándose en lo que está pasando en ese aposento de oración, tú a solas con Dios. Él se fija en eso. Y Él se fijó en lo que estaba pasando con el rey en ese momento. Muchísimos otros momentos tuvo Él de gloria como rey. Pero en lo que Dios se fijó fue en eso. Ese momento de sensibilidad espiritual, se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor. ¿Tú conoces eso? ¿Tú conoces esa ternura de corazón y esa humillación delante de la presencia de Dios?
Ayer les preguntaba mucho, ¿eres tu amigo de Dios? Y ahora te pregunto, ¿están estos elementos en tu vida? Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con Dios en estas cosas? ¿Tú procuras la piedad? ¿Tú estás buscando la limpieza de conciencia? ¿Tú tienes un espíritu quebrantado? ¿Qué tanto amas crecer en esas facetas de la vida espiritual, para ser cada vez más amigo del Señor? Pero ¿cómo podemos cultivar esa amistad con Dios? ¿Cómo podemos desarrollarla? Uno de los problemas con el concepto moderno de amistad es que se tiende a pensar que todo debe ser espontáneo. Todo es como nos salga. Yo usé una expresión con un grupo que me imagino que algunos de aquí, los más viejitos, deben recordarla. Quizás los jóvenes no la recuerden. Pero cuando nosotros jugábamos belluga, yo sé que aquí hay gente de otra nacionalidad, ustedes les explicarán lo que es eso. Cuando nosotros jugábamos belluga, Álvaro, tú no sabes lo que es eso. Ah, canicas, ok. O sea, te lo han explicado antes. Ok. Se ponía el ron, recuerdan ustedes, y se colocaban las bellugas. Y uno a veces decía, a lo que coja mi bon. Algunos vivimos la vida cristiana a lo que coja mi bon. Algunos tratamos nuestros matrimonios a lo que coja mi bon. Algunos criamos a nuestros hijos a lo que coja mi bon. A lo que salga. Si le dio, le dio, si no también. Si le dio a uno, si le dio a 10, lo que salga. Y dejamos la amistad con Dios y el matrimonio a lo que salga. No hacemos nada consciente, no hacemos nada esforzado, a lo que salga, todo lo que sea espontáneo. Por eso nuestra generación vive según deja que tu corazón te guíe. Hoy tengo deseos de tal cosa, mañana no. Y de lo que me brote del corazón. Hoy te amé, mañana no. ¿Ven? Así es que se quiere vivir. Pero la vida cristiana no debe ser vivida así. Y cultivar la amistad con Dios no es algo a dejarlo a lo que salga. Es algo que debemos procurar a que se desarrolle. El Nuevo Testamento está lleno de directrices y exhortaciones a desarrollar actitudes, a cultivar virtudes que contribuyen a la comunión entre los hermanos. El Nuevo Testamento nos dice, a lo que salga. No, vamos a trabajar en la unidad, vamos a trabajar en el amor, etcétera, etcétera. Hay cosas que hacer. El Espíritu no ha dejado esas cosas a reacciones antojadizas de cada quien. Todos tenemos mucho que hacer al respecto. Y lo mismo ocurre con la amistad con Dios y con la amistad matrimonial. Y por eso les decía que quería destacar 3 pasajes de las Escrituras al respecto. El primero es Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Yo les mencionaba el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? En ese contexto les habla de el lugar que ocupan los deseos. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos, no podéis obtener, por eso combatís. Los deseos nuestros nos ponen en lucha contra los semejantes. Dice también el lugar de la oración, versículo 2 al final dice, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos y para gastarlo en vuestros placeres. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo en el corazón? Mundanalidad, amor al mundo. Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?
Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ven? Es interesante. O sea, esta lucha de deseos se lleva a cabo en el contexto del amor y la pasión por las cosas del mundo. No es de la nada que vienen los pleitos que hay entre naciones, entre etnias, entre vecinos, entre cónyuges. Nos surge del corazón. Hay cosas que amamos, hay ídolos en el corazón. Y ahí entra nuestro amor al mundo. Y hay un asunto de amistad. Y dice, o tú eres amigo mío o tú eres amigo del mundo. Eso es lo que está diciendo Dios. Si tú eres amigo del mundo, eres enemigo mío. Hay un sentido en el que nosotros no nos hacemos enemigos de todo el que tenga un enemigo, por si acaso. Para que no vayan a pensar que si alguien tiene un enemigo y tú eres amigo de esa persona, tú tienes que empezar a ser enemigo del otro también. Cuidadito con eso, no estoy llevando a cabo esa conclusión. Pero el texto es evidente que está diciendo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso es obvio. Ahora, lo interesante es lo que después dice el versículo 5. En medio de esos amores con el mundo, el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? O la versión Reina Valera que dice que el Espíritu os anhela celosamente. Donde hay amor, hay celos. A veces son infundados los celos, a veces son desmedidos los celos, pero a veces son sanos los celos. Esos celos están presentes en el libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo. No, mi amado es mío y yo suya. No se meta nadie más ahí. Eso es lo que está diciendo. Hay un celo. Es correcto ese celo. Y aquí está Dios celando a su pueblo. Celando a su pueblo. Amigos de Dios. Ustedes se imaginan a Enoc caminando con Dios. Y pasa el mundo por al lado. Y Enoc se le fueron los ojos a Enoc. ¿Cómo reacciona Dios? Con celo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él no quiere verte brindándole amores al mundo. Inmediatamente a esa desconexión hay un rompimiento de corazón. Dios no quiere verte ofreciendo tu amistad a alguien contrario a Él. Y Él te anhela celosamente. Ahora, hasta aquí el pasaje nos presenta un panorama sombrío, triste. La realidad de la corrupción del corazón humano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestro interior, dice, es de dentro que vienen, es de nosotros. Nosotros somos los culpables. Y dice, tú estás brindando tus amores a quien no debe ser. ¡Wow! ¡Qué terribles somos! ¿Hay esperanza? Sí, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¡Hay remedio! La gracia de Dios es el remedio. Y Dios no te abandona, Él te hace un llamado. Versículo 7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Hay cosas que hacer. Hay una actitud humilde con la cual responder. No es decir, no, pero ¿y cuál es el problema? Yo puedo ser amiguito del mundo también. Eso no quiere decir que yo dejo tu amistad, Señor. No. Dios no quiere que compartir su corazón de esa forma. Pero hay acciones también que llevar a cabo. Dice, someteos a Dios. En esa amistad con Dios nosotros tenemos que rendirnos en obediencia, como veíamos anoche. Y dice, resistid al diablo. Hay que ofrecerle resistencia al diablo. No se la ponga fácil. Resístele. Y Dios promete, Él huirá de vosotros. Él va a huir. Si tú te resistes, hay momentos en los que verás al diablo dejarte tranquilo.
Él va a volver a la carga. Pero eso es lo que Dios nos promete. Y luego la hermosura del versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere tu amistad. No nos sorprende que todavía después de Él vernos en amores con el mundo, nos diga, acércate a mí. Acércate a mí. Rompe tu relación con el mundo. Y ven a mí, acércate. Y yo me acercaré. No. Nos encontramos en el medio del camino. Tú decides, oh Señor. Él se encuentra y te recibe. Y mira lo que tú debes hacer. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, de doble alma, que amamos una cosa y amamos a Dios. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, para que ese corazón sea solamente mío, dice. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. ¡Wow! Qué maravillosa invitación en este pasaje tenemos para cultivar nuestra amistad con el Señor. Porque vamos a caer, pero no nos vamos a quedar caídos. Y nos levantaremos y no le vamos a ofrecer nuestros amores al mundo. Acercaos, acercaos. Qué amistoso es el Señor. No pasa simplemente por alto el pecado a decir, yo ni me voy a fijar en lo que tú haces o no dejas. No, Él se fija. Y Él nos llama a que nos limpiemos. Nos llama. Nos pide que nos acerquemos. Pero recuerda, yo pongo los términos, no tú. Limpia tus caminos. Limpia tu corazón. Y es lo que tenemos que venir al Señor siempre, vez tras vez. Vez tras vez. Pero hay dos textos más que quiero mencionarles. El próximo es Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Este miércoles pasado en nuestro culto de oración, el hermano que estaba dirigiendo el servicio tiene una bebé recién nacida. Y hacía referencia a este texto. Dice el versículo 1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra. ¿Y cómo la desean los niños recién nacidos? Algunos de ustedes saben muy bien cómo es. Porque las malas noches que pasaron, algunos las recuerdan como si hubiera sido ayer. Porque cuando quieren leche, quieren leche. Y nosotros deseamos la palabra de Dios de esa forma. Porque es a través de la palabra que vamos a desarrollar esa amistad con Dios. Él se nos da a conocer por medio de la palabra. En la amistad, recuerden, hay un traspaso de conocimiento, de información. Hay una transparencia. Dios se revela y nosotros hacemos una revelación de nosotros mismos a Él también. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? ¿Cómo lo conocemos? Por medio de su palabra. Él muestra su voluntad a través de la palabra de Dios. Y yo debo desear la palabra de Dios. Yo puedo tener Biblia sin desear Biblia. Dios quiere que la deseemos. O sea, el Señor quiere verte inmerso en su palabra, pensando en su palabra, meditando en su palabra. El Señor quiere verte haciendo conexiones de tu vida con la palabra. Ok, ¿qué tú vas a hacer hoy? Dios quiere que tú conectes todo lo que tú estás haciendo en tu vida con la palabra. Y cuando eso abarca el matrimonio, imagínate, tú vas a conocer bien cuál es tu rol como hombre o como mujer, como padre. Dios tiene información explícita y específica para ti. Y Dios quiere que tú te alimentes de esa palabra para seguir siendo amigo de Él en obediencia a la palabra y eso bendiga todas otras relaciones en las que tú te encuentras. Pero tienes que meterte en la palabra.
Dios quiere verte, como dice Santiago capítulo 1, yendo al espejo de la palabra de Dios y no ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Verte ahí como tú realmente eres. ¿Cómo puedes crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo puedes crecer en el conocimiento de su voluntad para tu vida, en las áreas en las que tú te desenvuelves? ¿Eres hijo? ¿Cómo te estás actuando como hijo con tus padres si están vivos todavía? Porque eso es una responsabilidad que tenemos ante Dios. ¿Y cómo te desenvuelves como empleador o como empleado? La Biblia habla de eso. ¿Te interesa saber lo que dice Dios al respecto? Dios quiere que te intereses. Y en ese sentido, mis amados hermanos, permítanme exhortarles a estudiar la palabra de Dios. Debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. Sí, algunos estudiarán en el seminario, fantástico. Pero eso no es para todo el mundo. Lo que sí es para todo el mundo es estudiar la Biblia. Dios quiere que la estudiemos. Dios quiere que tú tomes papel y lápiz y empieces a hacer conexiones con versículos aquí y cosas y tu vida y que chequees qué dice la Biblia acerca de tú como papá. Y qué cosas le puedes compartir a tus hijos. Tú como jefe en una compañía, ¿qué tú debes hacer y qué no debes hacer? O tú como empleado, ¿cómo debes conducirte? Averigua qué dice la Biblia. Haz las conexiones, que estás teniendo un espíritu de impaciencia. Busca qué dice la Biblia acerca de la impaciencia. La Biblia tiene mucha información al respecto. No, tú dejas a lo que coja tu bon. No, hermanos, tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Es la brújula que guía y dirige nuestra vida. Lo que Dios quiere es que tú la desees. Desees esa palabra. Que Dios quiere verte con tus narices metidas en el libro, hurgando y escudriñando para conocerle a Él y conocer su voluntad. Pero finalmente hay otro texto que quiero al que vayamos y es Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Ya habíamos recibido referencia a esta porción de la Escritura. ¿Qué vimos en Santiago 4? Acérquense. Oigan lo que dice aquí. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y si ustedes recuerdan el contenido de Proverbios, ¿qué Proverbios? Hebreos. Termina el capítulo 2 haciendo referencia a ese ministerio sumo sacerdotal de Cristo y a esa compasión de Cristo por nosotros. Él nos entiende. Él se identifica con nosotros. Esa porción dice, Dios no vino a salvar a los ángeles, vino a salvarnos a nosotros. Y se hizo como uno de nosotros para identificarse con nosotros a ese nivel. ¡Wow! ¡Qué sumo sacerdote! Parece un amigo. Es que es un amigo. Y dice, por tanto, conclusión, implicación, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Una invitación a acercarnos. Queremos cultivar la amistad con Dios. Acércate. Si no te acercas a Dios, no vas a cultivar su amistad. Acércate, Santiago 4. Conócele a través de su palabra. Desea la palabra de Dios. Háblale en oración. Acércate al trono de la gracia y derrama tu corazón en su presencia. Habla con Él, que no sea un monólogo de Dios hablándote en su palabra, sino un diálogo, tú también respondiendo en oración a lo que Él está hablando contigo. Que esos momentos sean momentos reales de intercambio. Es más, cuando estamos cantando estas canciones, nosotros debemos estar conscientes de que se las estamos diciendo a Él.
hablando con el Señor. Sí, nos enseñamos los unos a los otros, como dice la Escritura, pero estamos diciéndoselo al Señor, ¿no es así? Bueno, que tú no repitas como papagayo oraciones día tras día, porque estás acostumbrado a decir las mismas cosas cada día. No, que tú de corazón hables con Dios y puedas realmente hallar esa gracia y esa misericordia que menciona el texto. Acércate con confianza. ¿Por qué habla de esa confianza? Obviamente, hermanos, nosotros no somos quienes para atrevernos a acercarnos a Dios. Él es muy santo. Ya lo vimos. Pero tenemos el privilegio de poder acercarnos. Él nos invita a acercarnos. Y no vamos a aprovechar ese privilegio. No vamos a buscarle. No vamos a cultivar esa amistad. Acércate. Yo les decía, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios quiere que nosotros tengamos en común con Él toda nuestra vida. Dios nos pide a nosotros que no nos unamos en yugo desigual. Pregunta, ¿se va a unir Dios en yugo desigual? Si Él nos pide que no lo hagamos, Él no va a hacer amistad íntima con aquellos que aborrecen su nombre. Es con su pueblo. Y Él ha prometido habitar en nosotros, no con nosotros nada más. Y Él le prometió que parte de la bendición del nuevo pacto es que todos me conocerán. Todos me conocerán. ¿Qué tanto lo conoces? Y la pregunta es, ¿no quisieras crecer en el conocimiento suyo? ¿No quisieras cultivar más y más esa amistad con Dios? Ese privilegio de tú poder relacionarte de una manera tan estrecha con Dios. Me encantó esta cita de Juan Carlos Rael. Todo comienza con nuestra amistad con Dios, nuestra comunión con Él. Le damos a Él y recibimos de Él. Le entregamos nuestras cargas y Él nos da su gracia, descanso y fortaleza. Recibimos de Él alimento espiritual y lo compartimos con otros creyentes. Ellos, a su vez, también reciben de Dios y lo comparten con nosotros. Es un flujo constante, un continuo dar y compartir el amor y la gracia de Dios entre nosotros. ¿Ven lo que le está diciendo? Cuando nosotros nos alimentamos de Dios y cultivamos la amistad con Dios, eso va a brotar y va a regar las demás relaciones que nosotros tenemos, incluyendo la relación matrimonial. O que Dios nos conceda a nosotros el cultivar nuestra relación con nuestro amado Salvador Jesús. Muchos himnos del pasado hacen referencias a Jesucristo como el amigo. Los más mayorcitos recordarán, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. Cristo es un amigo eterno. Solo en Él confío yo. Otro himno dice, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Y otro himno dice, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Dice, Jesús es mi amigo anhelado. Wow, esos himnos nos recordaban tanto esa relación. ¿No deberíamos refrescar algunas de estas verdades en nuestras vidas? Recordarlas más frecuentemente. ¿No deseas profundizar tu amistad con Cristo? Oh, que el Señor nos haga a todos y cada uno de nosotros anhelantes de caminar con Jesús. Deseosos de estar con Él. En todo momento, en toda ocasión. Y que eso enriquezca nuestras familias y especialmente nuestros matrimonios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amistad. Gracias por Jesucristo, nuestro amigo más fiel.
Ayúdanos a corresponder, Señor, y a ser nosotros amistosos contigo, en ser fieles a esa amistad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti de corazón. Guárdanos, Señor, de esa tentación que muchas veces nos asalta de alejarnos de ti. Perdona nuestros pecados, danos sensibilidad de conciencia y permítenos ser cada vez más piadosos para honra, gloria y honor de nuestro bendito Salvador. En Él te pedimos estas cosas. Amén.